núcleo terrestre se ha desatado una fuerza aniquiladora. Arrojará más lava que todos los volcanes en los anales de la historia juntos. Su irresistible avance podría erradicar todo rastro de vida. Nuestros ancestros, los primeros anfibios, lucharán por dar el salto más drástico del proceso evolutivo. A lo largo de la historia de la Tierra, una serie de sucesos cataclísmicos ha provocado numerosas extinciones en masa. Pero cada vez que la aniquilación total parecía inevitable, la naturaleza ha demostrado una impresionante capacidad de recuperación. Estas extinciones en masa son una parte brutal de nuestro pasado y probablemente de nuestro futuro. ¿Quién sobrevivirá y quién perecerá? La respuesta podría sorprenderles. A continuación experimentarán una de las peores catástrofes de la historia de nuestro planeta. El infierno en la Tierra en Armagedón animal. Armagedón animal. Nuestra vida se cimenta en la muerte de otros. Leonardo da Vinci, siglo XVI de nuestra era. Nuestro planeta hace 377 millones de años. Estamos en el comienzo del llamado Período Devónico Superior. Millones de años antes de la aparición de los seres humanos e incluso de los dinosaurios. Los animales prosperan en este mundo primitivo. Al menos, por el momento. La vida en la Tierra está a punto de verse amenazada por la segunda gran extinción de su historia. Es posible que la primera fuera provocada por la explosión de un rayo gamma. Pero los científicos creen que este segundo asesino atacó desde debajo de nuestros pies. Se denomina pluma del manto a un mar de magma que se abre paso hasta la corteza terrestre. Pluma del manto. Contiene 8.300.000 kilómetros cúbicos de roca líquida abrasadora. Suficiente para sumir a todo el planeta en una espiral de muerte. Las plumas del manto son grandes mares de roca ardiente que, por motivos que desconocemos, se desprenden del resto del material magmático y emergen a la superficie. Hace más de 20 millones de años, una de las burbujas de la que podríamos llamar la lámpara de lava de la Tierra emergió a la superficie y, literalmente hablando, desató un infierno. En su camino de ascenso, la pluma del manto moldea y derrite la corteza terrestre desde abajo. Es solo cuestión de tiempo que se desate el Armagedón. Cronómetro de la extinción, menos 24 horas. A la Tierra le quedan 24 horas. En este periodo, el planeta es un mundo templado de islas tropicales, en un mar interminable. Tierra devónica. Sudamérica, África y la Antártida forman un supercontinente en el Polo Sur. El resto de los continentes está dividido en una serie de islas próximas al Ecuador. Por primera vez en la historia, las plantas cubren la superficie terrestre. Tenía un aspecto muy distinto al de los bosques actuales. Los bosques del Devónico eran probablemente calurosos y húmedos, casi bochornosos. Abundaban los grandes árboles de lecho que se reproducen por esporas, pero no había ningún árbol de flor. Las plantas, los arbustos y los árboles con flores no existían aún en el Devónico. Las únicas criaturas que pueden encontrarse en estos bosques son pequeños insectos.
Sin embargo, en el vasto mar iluminado por el sol prospera la vida animal. La extensión de los corales en el periodo devónico era de 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente, mientras que en la actualidad es unas 10 veces inferior. Estos bulliciosos ecosistemas están llenos de residentes. Se pueden ver corales, esponjas, industriosos trilobites, los insectos del mar, y cefalópodos nautilus, los antepasados del pulpo y el calamar. Los arrecifes eran enormes, ricos, diversos y llenos de colorido. Había cientos de tipos de corales y otras criaturas similares, como esponjas y equinodermos con tallo, llamados lirios de mar, o crinoideos. Era como una gigantesca cornucopia de movimientos, colores y formas. Una de las cosas que habría llamado la atención sería la sorprendente abundancia de peces. El Devónico es la era de los peces. En la actualidad, los peces constituyen una de las formas de vida más primitivas del planeta. En este periodo, son los animales más avanzados. Se muestran en las más sorprendentes variedades. Los hay que miden pocos centímetros de largo y otros del tamaño de un autobús. Pero un grupo destaca por encima de todos, los placodermos. El término placodermo quiere decir piel en placas. Placo significa placa y dermo hace referencia a la dermis o piel. Los placodermos cuentan con una serie de placas óseas que les recubre la cabeza y el lomo. La criatura más grande del océano y de la historia hasta ese momento es el Dunkleosteus. La mayor criatura junto a la que he nadado es la orca, y habría quedado eclipsada por el tamaño del enorme Dunkleosteus. Este monstruo marino de 10 metros de largo y 20.000 toneladas de peso es tan fiero como aparenta. Las placas óseas que recubren su cabeza son como una armadura. Su potente y afilada mandíbula sin dientes es capaz de atrapar a una presa en la 50ª parte de un segundo. Las engulle succionándolas. Y posee un mordisco casi tan potente como el de un tiranosaurio. No creo que a nadie le gustase acabar en las mandíbulas de un Dunkleosteus. Cuando un tiburón ataca, clava los dientes como si fuera un tenedor o hace un efecto tijera con sus dientes aserrados, pero la mandíbula de un Dunkleosteus habría podido partir a un hombre por la mitad. Tras engullir a su presa, regurgita las partes que no puede digerir. El Dunkleosteus es el rey indiscutible de esta selva acuática. Pero ni siquiera él está a salvo del infierno que está a punto de desatarse. En la actual Siberia, la pluma del manto está a punto de romper el lecho marino. La vida en la Tierra cambiará para siempre. El mar retumba. Cronómetro de la extinción, hora 0. Fuertes chorros de gas ardiente surgen del interior de la Tierra. Alrededor de las zonas de erupción emergen columnas de agua caliente que ascienden a gran velocidad. Hace tanto calor que el agua que rodea la roca fundida comienza a hervir. De hecho, alcanza mayor temperatura que el agua hirviendo.
La muerte es inevitable para millones de animales. Incluso el poderoso Dunkleosteus está perdido. Los desprendimientos de roca submarina destruyen los arrecifes en cuestión de segundos. El magma brota a través de profundas fisuras. La erupción afecta a una zona tan grande como la isla de Manhattan, con la fuerza de 1 millar de bombas nucleares. Si comparamos la pluma del manto con algo más familiar como la erupción del monte Santa Elena, podemos decir que su magnitud fue mucho mayor que la de cualquier erupción catastrófica de nuestra historia. Los bancos de peces muertos se pudren bajo el calor tropical. Son las primeras bajas de lo que será una batalla épica por la supervivencia, una contienda librada entre la pluma del manto y la propia Tierra, mientras la vida animal se ve atrapada en el fuego cruzado. Ha sobrevenido el Armagedón. La Tierra nunca volverá a ser la misma. Bajo un cielo sin estrellas resonaban suspiros, quejas y profundos lamentos. El infierno. Dante, año 1308. Hace 377 millones de años, un enemigo surgido de las profundidades de la Tierra, la pluma del manto, asola nuestro planeta. Desastres como este forjaron el mundo tal y como lo conocemos. Si estos cataclismos no se hubiesen producido, la Tierra sería hoy muy diferente. En la zona cero, cerca de la actual Siberia, un próspero reino animal ha quedado reducido a escombros. Y este es solo el comienzo. El enemigo extiende un anillo de fuego de miles de kilómetros de diámetro. No solo se produjeron erupciones volcánicas acompañadas de ríos de lava, sino que además hubo una gran actividad tectónica. El fondo marino empezó a cambiar al quedar cubierto por una nueva capa de material volcánico procedente de las erupciones volcánicas submarinas. Pero la corteza terrestre no es lo único que queda destruido. La pluma del manto también envenena los mares. En cuanto la lava entra en contacto con el agua del mar, genera una gran cantidad de compuestos potencialmente tóxicos. Se desprenden muchos metales, como plata, oro, cromo, hierro, magnesio, etc. La contaminación se extiende como la radiación de una explosión atómica. La nueva vida es la más vulnerable. Sur de Italia. En lo que hoy es el sur de Italia, es la temporada de desove del Eustenopteron. Como hace en la actualidad el salmón, miles de ejemplares vienen a estas aguas cada año para reproducirse. Estos ágiles depredadores son casi tan grandes como el hombre y se comportan de forma agresiva. Se les denomina sarcopterigios, pues sus carnosas aletas son precursoras de las actuales extremidades. Los sarcopterigios del periodo devónico contaban con extremidades similares a las nuestras por su robustez. Durante la época de desove, todos los Eustenopteron que hay en kilómetros a la redonda se reúnen aquí. Ignoran el desastre que ha acontecido. Lo único que tienen en mente es encontrar a su pareja ideal.
Las hembras depositan los huevos y los machos los fertilizan. Pero en estas aguas contaminadas, las larvas mueren rápidamente. Esto diezmará paulatinamente su población, hasta desaparecer para siempre. Cronómetro de la extinción, más 8.000 años. Han pasado 8.000 años desde que comenzó el desastre. Un simple parpadeo en la escala de tiempo de una extinción en masa. Los océanos están atrapados en una lucha a vida o muerte, pero esta última ha cobrado ventaja. El enemigo ha liberado miles de millones de toneladas de gases tóxicos, en su mayoría dióxido de carbono. Poco a poco, el aire se va enrareciendo debido a los gases de efecto invernadero. Las temperaturas se disparan. Las corrientes oceánicas se detienen. Lo que impulsa las corrientes en la actualidad es la redistribución del calor. El calor de los trópicos intenta abrirse camino hasta las zonas más frías y a su vez el frío del Ártico intenta calentarse dirigiéndose hacia los trópicos. Eso provoca corrientes de agua y fuertes vientos. Si los polos fueran tan cálidos como los trópicos, nada impulsaría las corrientes y los vientos. El mundo se paralizaría. La muerte empieza a extenderse por todo el planeta. Sabemos que la temperatura ascendió mucho y a un ritmo muy acelerado. El mar alcanza los 32 grados centígrados en el Ecuador, lo que supone un drástico aumento de 20 grados. El mar agoniza. Estamos hablando de temperaturas elevadas, muy por encima del nivel de supervivencia de los arrecifes. Estos prosperan en aguas mucho más frías. Parece que la madre tierra está perdiendo la contienda. Y si eso llega a suceder, jamás podrá darse el mayor salto evolutivo de todos. La transición de nuestros ancestros del mar a la tierra. Estas criaturas, incluido un impresionante pez llamado Tiktaalik, empiezan a notar los cambios sufridos en su mundo. En los lechos de los ríos de la actual Groenlandia, con la subida de las temperaturas, saben que su hábitat se evapora. Pero cuentan con una defensa. Una capacidad de adaptación revolucionaria que podría ayudarlos a sobrevivir al apocalipsis. Sintiendo el peligro, este grupo se dispone a emprender un largo viaje. Pero su éxodo los lleva a donde ningún otro animal acuático ha llegado antes, fuera del agua. Sus primitivos pulmones entran en acción. Los huesos de sus aletas les permiten desplazarse por tierra firme. Esta impresionante criatura es el primer vertebrado en caminar por la tierra. Es la ventaja que necesitan para sobrevivir a una odisea que durará miles de años. El Tiktaalik es el vínculo perfecto entre los peces verdaderamente acuáticos y los primeros anfibios en tierra. Se trata de un pez que evoluciona hacia una condición tetrápoda. En sus 4 patas vemos por primera vez cómo los huesos evolucionarán para convertirse en húmeros y radios. Así que el Tiktaalik es el gran descubrimiento de la historia de la paleontología por muchos motivos. El Tiktaalik cuenta con muchas características nunca vistas antes, claves para la vida fuera del agua. Una cabeza plana con ojos en la parte superior, un cuello móvil y unos apéndices fuertes, pero flexibles.
Un rasgo sorprendente del Tiktaalik es que cuenta con una serie de barras óseas en la zona de la garganta, que los peces modernos soportan unos filamentos de las agallas para permitir la respiración a través de ellas. Así que al igual que los peces pulmonados modernos, como el esturión o el salmón, el Tiktaalik contaba con dos tipos de respiración, mediante branquias y pulmones. Pero ante la inminente extinción en masa, la supervivencia del Tiktaalik no está asegurada. El rápido calentamiento global los obligará a moverse continuamente en busca de un hogar estable, en el que alimentarse, reproducirse y criar a su descendencia. Debía ser una gran ventaja para cualquier pez del Devónico poder trasladarse de una charca a punto de secarse a otra en mejores condiciones. Los verdaderos insectos estaban en tierra firme: escorpiones, 100 pies, 1000 pies y muchos otros. Así que probablemente los peces que intentaron pasar de una charca a otra se dieron cuenta por el camino de la cantidad de alimento que había a su disposición. Salir del agua era la oportunidad de buscar refugio y reproducirse, y también de encontrar una nueva fuente de alimento. Puede que el Tiktaalik haya encontrado una fuerza motriz en este mundo cambiante. Pero todavía está al borde de la extinción. Un paso en falso y toda la especie habrá desaparecido. Y con ella, nuestra propia existencia. Otros habitantes de agua dulce no están tan bien adaptados, incluido el Bothriolepis, uno de los peces más abundantes del planeta. El Bothriolepis es el animal que mejor encajaría si uno se imagina un pez con armadura o con un aspecto similar al de una langosta. Probablemente no habría ganado ninguna carrera de velocidad, pero estaba tan bien acorazado que resultaba difícil matarlo. Pero esta criatura tan bien protegida es muy vulnerable a los cambios en el entorno. Cada verano, colosales monzones inundan los ríos y arroyos en los que habitan. Pero el agua se evapora rápidamente bajo el sofocante calor. Este implacable ciclo ha devastado su hábitat. Los Bothriolepis y cientos de otras especies de agua dulce quedan atrapados en el barro, agonizando bajo el ardiente sol. Cronómetro de la extinción, más 100.000 años. 100.000 años después de que la pluma del manto rompiera la corteza terrestre, su implacable asalto sigue adelante. La lava sigue brotando al océano. El fondo marino está cubierto por productos tóxicos. Y el sol abrasa la tierra. La fuerza vital del planeta empieza a desaparecer. Para las especies que una vez prosperaron aquí, solo hay una opción: adaptarse o perecer. ¿Cómo sabemos tanto sobre el Tiktaalik? El primer fósil de Tiktaalik fue encontrado en la isla de Ellesmere, en Canadá, en 2004. Los científicos se preguntaban si este pez tan extraño consiguió caminar alguna vez por tierra firme. No era algo fácil de determinar. Los fósiles de su esqueleto se conservaban parcialmente y no aparecían rastros de tejidos blandos, como ligamentos o músculos. Esto supone un problema difícil de resolver para los científicos. ¿Cómo saben los científicos que el Tiktaalik, el eslabón perdido entre los peces y los anfibios, colonizó la Tierra? La respuesta reside en sus huesos. Los huesos de sus muñecas se fijan al codo de una forma única, que le permiten impulsarse. Hay puntos de flexión en sus muñecas en contraste con el codo. Se trata de los primeros codos y muñecas de la historia animal. A pesar del debate, muchos científicos creen que esta característica permitía al Tiktaalik despegar su cuerpo del suelo y caminar.
Sus descendientes desarrollaron esta asombrosa característica y durante 15 millones de años poblaron la tierra firme de modo permanente. Cronómetro de la extinción, más 250.000 años. 250.000 años después de que nuestro planeta fuera atacado desde su interior, la muerte va ganando la guerra contra la vida. La pluma del manto que emergió por primera vez cerca de Siberia sigue provocando terribles erupciones volcánicas. Y justo cuando parecía que nada podía empeorar, un nuevo y sorprendente asesino se une a la refriega, la flora. Disponían de todos los elementos necesarios: un paisaje vacío que ocupar, agua, dióxido de carbono en abundancia y la luz del sol. La vegetación crece de forma desmedida. Miles de años de hojas caídas se pudren en el suelo del bosque. La primera capa vegetal de la historia. Antes de que esta capa cubriera la Tierra, el suelo era una especie de lecho de roca. Pero en el momento en el que arraigaron árboles y plantas, se aceleró el proceso de formación del mantillo. Pero lo que nutre a las plantas es un veneno mortal para el océano. Erosión del suelo. Cuando llueve, la tierra es arrastrada hacia el mar. Las algas absorben los nutrientes y crecen de forma descontrolada, absorbiendo el oxígeno y asfixiando la vida marina. Las costas se inundan. El mar se vuelve malsano y de color verdoso. Las pruebas directas de estas terribles condiciones quedan preservadas en el lecho de roca del período devónico. En los mares devónicos, una de las cosas más sorprendentes de la materia depositada en las cuencas oceánicas es la abundancia de sedimentos de color oscuro, pizarra y caliza de color oscuro. Esto demuestra los bajos niveles de oxígeno que prevalecían en las cuencas oceánicas de aquel periodo. Marruecos, al norte del Ecuador, en el actual Marruecos, el fondo marino se convierte en una tumba solitaria. Un lodo bacteriano es todo lo que queda del arrecife. Los pocos supervivientes que quedan sufren de inanición. Hubo un tiempo en que esta zona estaba habitada por cientos de Dunkleosteus. Ahora solo queda un puñado de ellos. A medida que se acentúa la hambruna, su apetito insaciable los empuja al canibalismo. Es un espectáculo terrible ver a estas dos bestias hambrientas, tan grandes como autobuses, intentando matarse la una a la otra. Un bocado de uno de estos monstruos es un buen almuerzo, pero solo sirve para retrasar lo inevitable. El rey de los mares devónicos, el tiranosaurio de su época, está sentenciado. Cronómetro de la extinción, más 300.000 años. Hace 300.000 años que comenzó la extinción. Y la Tierra está a punto de convertirse en un planeta muerto. Los mares contaminados se han cobrado la vida de millones de especies. La llama de lo que una vez fue un próspero reino animal se debilita ahora a las puertas de la aniquilación total. Pero unas cuantas criaturas resistentes han encontrado formas sorprendentes de sobrevivir. En la actual Australia, un animal llamado Mater piscis capea el temporal.
A pesar de que este pez es lo suficientemente pequeño como para caber en una mano, es capaz de aplastar la concha de un molusco con sus potentes mandíbulas. Pero no son sus hábitos alimentarios los que lo hacen tan especial. El Mater Piscis, que significa pez madre, es el primer animal conocido que da a luz a una cría viva. En 2005, un fósil de Mater Piscis fue hallado en Australia con el esqueleto de otro pez diminuto en su abdomen. Los científicos se dieron cuenta de que tenía que ser su cría. Hay embriones fosilizados de crías sin nacer en estos especímenes. Y no se sitúan en lo que podríamos llamar su estómago, sino mucho más adelante, en la parte delantera del animal. Se trata de una adaptación crítica. Al proteger a sus crías en el interior de su cuerpo, las hembras del Mater Piscis ayudan a su progenie a sobrevivir hasta la edad adulta. Un instinto maternal nacido del Armagedón. ¿Pero será suficiente? Cronómetro de la extinción, más 750.000 años. Han pasado 750.000 años desde el ataque de la pluma del manto. Y su furia ha arrasado el planeta. Pero ahora adopta una nueva táctica. Hasta este momento las erupciones se habían limitado al mar. Ahora también tendrán lugar en tierra firme. La única igualdad en la Tierra es la muerte. Philip James Bailey, siglo XIX. Hace 377 millones de años, nuestro pacífico planeta se vio inmerso en una oleada de muerte y destrucción. Los científicos creen que el desencadenante fue una pluma del manto, un gigantesco flujo de roca fundida. Durante miles de años, terribles erupciones volcánicas han envenenado las aguas, contaminado los cielos y casi erradicado la vida. Aún así, la guerra continúa. Un gigantesco volcán reúne fuerzas y por primera vez entrará en erupción en tierra firme. La vida se encuentra al borde de la extinción. Cronómetro de la extinción, más 1,2 millones de años. Han pasado 1.200.000 años desde la primera erupción. Si nos hubiésemos encontrado en la actual China oriental, habríamos oído un gran estruendo. El aire se habría viciado y su olor sería sulfuroso. Entonces sobrevendría el caos. Géiseres de fuego líquido se elevan cientos de metros en el aire, con una fuerza aterradora. Las cenizas cubren el cielo, formando una nube asfixiante y letal. El planeta se vuelve del revés. Se desata el infierno en la Tierra. La mejor forma de describir la fuerza explosiva de una supererupción es compararla con algo reciente, como la erupción del Monte Santa Elena. Una supererupción volcánica es 100 o 1000 veces más potente que la de Santa Elena en 1980. Cualquiera que viva cerca del radio del volcán, incluso bajo el agua, tiene graves problemas. Nuestros antepasados, los Tiktaalik, huyen en busca de refugio.
Algunos incluso intentan hallar seguridad en tierra firme, pero allí no hay salvación posible. Columnas de ceniza de hasta 40 o 50 kilómetros de altura penetran en la estratosfera. Asociados a dichas columnas van los flujos piroclásticos o ríos de roca fundida a unos 700 u 800 grados Celsius, que avanzan a una velocidad de entre 150 y 300 kilómetros hora. Todo ello aniquilaría cualquier ser vivo que se encontrase en las inmediaciones. Erupción volcánica. Varias horas después de la erupción inicial, la lava sigue surgiendo por grandes fisuras en la Tierra. La erupción se prolonga varias semanas, lanzando al aire suficiente material como para rellenar el Gran Cañón. Fragmentos de roca ardiendo provocan grandes incendios, lo que contribuye a empeorar aún más la situación. La combinación de gases volcánicos y ceniza debió darle al cielo tonos naranjas y rojos muy vívidos, a la vez que el velo de ceniza disminuía el paso de la luz del sol. Sus efectos se sienten en todos los rincones del planeta. La ceniza cae en forma de lluvia en toda la superficie terrestre. No hay forma de escapar del nuevo y surrealista cielo. En el transcurso de varias semanas o meses, la mayor parte de la ceniza cae por completo de la atmósfera. No obstante, los gases que han penetrado en la estratosfera pueden permanecer allí durante años. El planeta está envuelto en la oscuridad, un siniestro augurio de lo que está por venir. Durante cientos de miles de años, la Tierra ha sido un gran invernadero que atrapa la energía solar y calienta la superficie. Pero ahora, los gases volcánicos desvían los rayos solares y el infierno está a punto de congelarse. Millones de años después de que una pluma del manto arrasara la Tierra. Una oscura nube de cenizas sume al mundo en un brutal invierno volcánico. Para la vida en la Tierra, este es el último acto. La temperatura del océano desciende de 32 a 21 grados centígrados. Cualquier huevo depositado en aguas poco profundas muere al instante. El plancton, los microscópicos habitantes de la superficie que forman la base de la cadena alimentaria del mar, es diezmado. La vida en la Tierra ya ha sido azotada por cientos de miles de años de polución y calor. Y ahora esto. Si realmente sucedieron unas erupciones tan intensas, lo más probable es que provocaran un invierno volcánico o nuclear. De modo que tuvimos simultáneamente un calentamiento global, salpicado con breves periodos de un frío extremo. En el fondo de un río poco profundo de Groenlandia, nuestros antepasados, los Tiktaalik, luchan por sobrevivir. Su capacidad de emigrar a tierra les otorga una ventaja crucial. Pero esta nueva forma de supervivencia cuenta con un nuevo enemigo. La primera nevada en cientos de miles de años. Sobreviene el frío y tenemos un mundo tropical que empieza a enfriarse cada vez más. Dos duros golpes que rematan la extinción en masa del Devónico, aunque sería más apropiado decir las extinciones en masa. Para los agonizantes Tiktaalik, las aguas heladas se convierten en su tumba. Su población va reduciéndose hasta que finalmente solo queda un ejemplar con vida.
entonces esta especie clave desaparece para siempre. El Tiktaalik es considerado uno de los grandes pioneros vertebrados en el sentido de que es uno de los animales que nos abrieron el camino. Somos nosotros mismos hace millones de años, pero el Tiktaalik no sobrevive mucho tiempo en este mundo. El motivo es que cedió ante otras especies mejor adaptadas. Es solo un escalón de nuestra historia evolutiva. Cronómetro de la extinción, más 1,5 millones de años. Han pasado 1,5 millones de años desde que comenzó la extinción. El invierno volcánico termina. Y la pluma del manto se consume. Pero el mundo nunca volverá a ser el mismo. Al menos el 70% de todas las especies ha desaparecido. Los océanos, antiguos caleidoscopios de vida y energía, son ahora grises y vacíos. Para nosotros es fácil caer en el error de que la extinción en masa solo afecta a los animales de gran tamaño, pero en realidad son los pequeños los que suelen sufrir más. En esta catástrofe los organismos que forman los arrecifes de coral han sido erradicados. Solían ser la base de estos bulliciosos hábitats. Pero ahora han desaparecido. Pasamos de una situación de máximo esplendor donde los arrecifes se extienden hasta ocupar 5 millones de kilómetros cuadrados a otra en la que han quedado reducidos a unos 1.000 kilómetros cuadrados como máximo, lo que supone una colosal reducción de las comunidades que pueblan el arrecife. Junto con los arrecifes, los peces sin mandíbula, los más primitivos de todos, se han extinguido. Peces acorazados como los de Uncleosteus y Materpiscis no tardarán en seguir la misma senda. Durante millones de años, los pocos supervivientes de la extinción luchan por salir adelante en este mundo inhóspito. La Tierra corre el peligro de convertirse en un planeta exento de vida. La naturaleza no hace nada en vano. Aristóteles, siglo IV a.C. La extinción en masa ha dejado a la madre tierra débil, arrasada y casi inerte. Si pudiéramos viajar a este extraño mundo, apenas encontraríamos rastro de vida. Ahora comienza una larga y difícil recuperación. Durante millones de años se diría que la evolución se ha estancado. La vida animal lucha para prosperar de nuevo. Los organismos microscópicos como las bacterias y las algas llenan ese vacío, reclamando el lecho marino, antes dominado por los arrecifes de coral. Es un mundo similar al del periodo precámbrico, antes de que existieran los animales. Hay pocos ejemplares y los microbios luchan por recuperar su territorio. Al fin y al cabo, lo controlaron durante 3.000 millones de años. Que la Tierra vuelva a ser un mundo bacteriano o continúe siendo animal pende de un hilo. Pero no todo está perdido. Los árboles que anteriormente habían contribuido a la extinción en masa ayudan ahora a recuperar la vida en el planeta. Cada año aportan más oxígeno a la atmósfera. La temperatura se estabiliza. Vuelve a haber estaciones y una vez más la vida se diversifica. Los pantanos de esta época se convierten en incubadoras para el nuevo salto evolutivo, uno en el que los humanos tenemos un interés especial. Cronómetro de la extinción, más 10 millones de años. Han pasado 10 millones de años desde el ataque de la pluma del manto.
En un pantano poco profundo de la actual Pensilvania, un banco de Botriolepis deambula en busca de alimento. Este extraño pez es uno de los pocos que han tenido la suerte de sobrevivir. Vivía en muchos hábitats diferentes, repartidos por todo el mundo, lo que aumentó sus posibilidades de supervivencia. Pero no son conscientes de que un ágil depredador los tiene en su punto de mira. Parece un Tiktaalik, pero estos se extinguieron hace tiempo. De hecho, es uno de sus descendientes, un eslabón esencial para la evolución del ser humano. El Ictiostega, de 1,5 metros de longitud. El Ictiostega es muy interesante en el sentido de que este animal representa uno de los primeros casos documentados del registro fósil de un vertebrado con dedos reconocibles en sus extremidades. Se desconoce cómo eran sus extremidades anteriores, pero las posteriores han sido muy estudiadas y sorprendentemente no tenían 5 dedos, sino 7. Su antepasado, el Tiktaalik, utilizaba tanto las branquias como los pulmones para respirar. El Ictiostega solo usa los pulmones. Una robusta caja torácica sostiene su cuerpo fuera del agua, aliviando la presión de sus pulmones. Eso significa que el Ictiostega puede inspirar más profundamente que el Tiktaalik. Como las actuales ballenas y delfines, coge aire en la superficie antes de lanzarse al ataque. Si nos damos cuenta, en un pantano lleno de vegetación, ramas y palos, las patas pueden ser muy útiles. Podría impulsarse con las ramas y las hojas. Son muy útiles como apéndices subacuáticos. Pero el Ictiostega se siente tan cómodo en el agua como fuera de ella. El Ictiostega podía salir del agua. Aún se debate sobre si lo hacía elevándose sobre sus patas o arrastrándose. No sabemos cuánta fuerza tenía en los hombros y en los antebrazos. Lo cierto es que es el ancestro de los animales que sí podían sujetarse sobre sus patas. Son los primeros anfibios verdaderos. De las cenizas de uno de los desastres más terribles de la Tierra, la vida resurge de forma extraordinaria, alcanzando un nuevo hito evolutivo. El núcleo terrestre continúa ardiendo. En cualquier momento, otra pluma del manto podría amenazar nuestro mundo. En tal caso, se produciría un nuevo Armagedón.